Muy buenas tardes para todos los presentes en esta jornada de cualificación de líderes Mediatic, transformadores de ambientes digitales. Mi nombre es Óscar Balbuena Prada, líder Mediatic Unisimón del Departamento de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas. Agradecemos la asistencia de nuestros profesores Unisimón adscritos a las diferentes facultades y departamentos de las sedes Cúcuta y Barranquilla, quienes nos acompañan en este espacio de cualificación para el fortalecimiento de nuestro quehacer pedagógico y el desarrollo de competencias tecnológicas para la modelación de cursos en entornos digitales. De igual forma, a nuestros profesores invitados de instituciones educativas externas que se unen a esta transmisión en vivo y que compartirán con nosotros la sesión del día de hoy, en donde abordaremos la temática de recursos Moodle y plataformas externas para la evaluación en entornos digitales para las ciencias básicas e ingeniería. A partir de este momento estaré compartiendo con ustedes a través del chat el link al formulario para el registro de asistencia a este encuentro. De igual forma, si desean realizar alguna pregunta a nuestro invitado de hoy, pueden hacerlo en cualquier momento de su intervención a través del chat de la transmisión en vivo. Allí las estaremos canalizando y compartiendo en el espacio destinado para tal fin con nuestro facilitador. Presentamos entonces nuestro facilitador. En esta ocasión nos acompaña el profesor Juan Pablo Salazar Torres, licenciado en Matemática e Informática, especialista en Informática Educativa, magíster en Educación y doctorante en Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad de Huelva, España. Jefe del Departamento de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas y director del Programa de Matemática y Computación de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. También es investigador senior de Ecociencias. El profesor Juan Pablo también es líder Mediatic de nuestra institución, a quien agradecemos profundamente su presencia e iniciativa por acompañarnos en este proceso, que es una apuesta por fortalecernos como profesores en entornos digitales. Bienvenido, profesor Juan Pablo, a este espacio. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Me escucha Óscar? Sí, perfecto, profe. Vale, muchísimas gracias a todos. Un cordial saludo de parte de nuestra Universidad Simón Bolívar y de este excelente programa de líderes Mediatic que se ha emprendido desde el Departamento de Pedagogía de nuestra universidad. En la tarde de hoy, pues vamos a compartir algunas reflexiones inicialmente sobre el tema de la evaluación, que es así un tema, digamos, de mucha discusión por estos días, sobre todo por los días de pandemia. Nos obligó de alguna manera a transportar nuestra práctica pedagógica y todo nuestro quehacer pedagógico a partir de plataformas apoyadas por mediaciones tecnológicas. Y dentro de toda esa gestión que uno hace de la docencia, pues hay un punto bastante interesante como lo es el tema de la evaluación. Es comprender en un primer momento esas reflexiones que tiene la evaluación y cómo luego nosotros con algunas plataformas y mediaciones tecnológicas podríamos estar llevando a cabo esta práctica, ¿no? Voy a compartir la pantalla, saludar a todos los profes que nos acompañan, tanto en nuestra universidad de instituciones externas. Permítanme, ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, profe Juan. Vale. Como les mencionaba, pues la mediación tecnopedagógica pues, nos ha llevado a hacer unas reflexiones importantes alrededor de evaluación. Voy a tratar de ser muy preciso en esto. Lógicamente tenemos áreas aquí de ciencias básicas, pero también de ingeniería. Y más que formarlos en una discusión conceptual que seguramente cada uno de ustedes las tiene, es dejar abierta la posibilidad de que empecemos a generar algunos grupos de trabajo por áreas para poder reflexionar en torno a estos procesos de evaluación, ¿no? Finalmente somos nosotros los conocedores de las áreas y de alguna manera los que tomamos la decisión desde cada una de nuestras especialidades para llevar a cabo un proceso de evaluación, ¿no? No solamente evaluación, sino también desde su componente didáctico, pedagógico, mediación tecnológica, etcétera, ¿no? Simplemente
pues recordar que incluso desde una política institucional, ¿no? Que estamos viviendo en este momento, de un proceso que veníamos de un modelo basado en competencias a un modelo basado en competencias, procesos y resultados de aprendizaje, pues se están generando estas discusiones a lo largo del país, ¿no? No es una discusión de la Universidad Simón Bolívar, ni es una discusión interna de nosotros, sino que esto incluso es una discusión nacional, ¿no? También es importante reconocer que el concepto de evaluación responde a unas escuelas de pensamiento a lo largo de la historia, ¿no? Reconocemos que Colombia tiene un modelo meramente americano en su componente evaluativo, pero, por ejemplo, en el campo de las matemáticas tenemos una didáctica de las matemáticas desde una mirada francesa. Entonces, ¿cómo nosotros dialogamos con todas esas escuelas de pensamiento para llevar a cabo, a partir de las concepciones que hemos construido en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, ese proceso, ¿no? De alguna manera yo no puedo desarticular la discusión y el discurso de la evaluación de el elemento de la gestión del currículo, ¿no? Lamentablemente, la evaluación ha sido un tema que no se le ha dado, creería yo, una visión muy personal, ese valor agregado que tiene de ese pensar la educación, ¿verdad? Sino que lo hemos visto como un proceso al final de la formación o de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, y seguramente a partir de esas concepciones que nosotros traemos, y de los mejores, incluso de los mejores profesores que tuvimos durante nuestra formación, es que se vuelve esto como una réplica de algunos procesos de evaluación, ¿no? Por lo tanto, me ubico desde el contexto de la Universidad Simón Bolívar y entonces, si nuestro, digamos, enfoque pedagógico está desde el currículo institucional como un currículo crítico de la pedagogía crítica, pues yo tendría que cuestionarme cuáles son esos procesos de evaluación que giran en torno a este enfoque curricular, ¿cierto? Y cuáles serían los más adecuados para el área que yo estoy enseñando o en la cual yo genero procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Enfocados desde la institución, pues nosotros tenemos identificado, digamos, el modelo, ¿sí?, a nivel curricular, pero pues teniendo en cuenta que hay colegas de diferentes instituciones, las cuales responden a sus propios modelos, pues sí es importante que nosotros indaguemos desde esa visión curricular de la institución cuáles serían las mejores teorías, modelos y estrategias a nivel didáctico, pedagógico y evaluativo para poder lograr una mediación tecnológica, ¿no? Y que eso corresponda y que haya una correspondencia de un proceso eminentemente transversal como lo es la evaluación, ¿no? Hablar de evaluación entonces implica hablar de su componente epistemológico, es reconocer que hay unas teorías evaluativas, también es reconocer que hay un modelo o unos modelos evaluativos, pero que finalmente lo que nosotros concretamos en el aula de clase son estrategias de evaluación que dialogan de manera directa con estrategias didácticas. Ya vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Simplemente para recordar, igual yo este material lo dejo con mis compañeros y lo podemos compartir, por eso voy un poco rápido, me disculpan, para recordar que hay unas teorías evaluativas a nivel histórico, ¿cierto? Que son reconocidas, esas teorías pues han dado resultados a unos modelos educativos, no voy a entrar en, más bien modelos evaluativos, no voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, pero sí es importante, como lo decía al principio, dejar la posibilidad de hacer unas discusiones en torno a estos contextos de evaluación, ¿no? Sí me voy a enfocar en el modelo basado en competencias y el modelo basado en resultados de aprendizaje. Como referente estoy tomando a NECA, pero pues hay otros referentes. De todos modos, los modelos basados en resultados de aprendizaje aparecen por allí en el marco de la educación europea y eso se retoma para América Latina y se concreta en Colombia hasta este año. Es decir, que es una discusión novedosa en la que estamos andando y que hay mucho por decir, ¿no?, y hacer. Pero para ponernos un poquito de acuerdo, entonces, compartir eso, me quedo con la última definición
Lo primero que hay que diferenciar es la evaluación de la calificación, ¿verdad? La calificación como parte de ese proceso de evaluación, si miramos la evaluación como un proceso de evaluación formativa. Entonces, evaluar es emitir un juicio de valor frente a al desarrollo de un proceso, el cual le permite a uno como profesor tomar decisiones para la mejora continua del proceso. Entonces, por lo tanto, se asume la evaluación formativa desde este contexto como una evaluación que evalúa procesos y es la que nos interesa, pues, interesa indagar por estos días, ¿no? Y luego vamos a mirar entonces cómo desde las TIC nosotros mediamos estos procesos de evaluación. Voy a avanzar aquí, dejo algunas concepciones planteadas. Simplemente desde esos marcos conceptuales de la evaluación, recordar que hay unos tipos de evaluación, ¿cierto? Según su momento, podríamos estar hablando de algunos tipos de evaluación. Perdón. Entonces hablaríamos o hablamos en algunos contextos de una evaluación inicial, procesual y final, ¿verdad? Según su agente, podríamos estar desarrollando procesos de autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, aquí me falta una N. Según su extensión, hablamos de evaluación globales o parciales, básicamente lo que resulta en las universidades, ¿verdad? Hay evaluaciones parciales, previo 1, previo 2, previo 3, pero al tiempo de esas evaluaciones parciales, pues yo tengo la posibilidad de tomar la decisión si de acuerdo a su finalidad, ¿no? Si hago evaluaciones diagnósticas, si hago evaluaciones sumativas o si manejo evaluaciones de tipo formativas. Entonces, digamos que dentro del discurso de la evaluación, nosotros pues podemos alternar todas estas cuestiones de acuerdo con, obviamente, la mirada curricular y de enfoque curricular que estemos trabajando, ¿no? Por estos días la pandemia nos ha enseñado algo significativo y es que nos obligó de alguna manera a reconocer otras dimensiones de la evaluación que quizás, sobre todo en las ciencias básicas, no las teníamos en cuenta. Nosotros hemos tenido una mirada histórica desde las ciencias básicas y capaz que desde la ingeniería, desde esa visión muy cognitiva de la evaluación, ¿no? Es decir, cómo desarrollo procesos cognitivos, cómo desarrollo el pensamiento, cómo desarrollo habilidades técnicas para tratar y construir conocimiento en un área fundamental, ¿no? Sin embargo, hay otras dimensiones como la dimensión psicosocial y socioafectiva que está detrás de todo este discurso de la evaluación y que hay que tenerlas en cuenta sobre todo en estos momentos en que nuestros estudiantes y nosotros mismos como profesores estamos viviendo pues un momento histórico, ¿no? No esperado por nadie, que ustedes ya lo conocen, que a veces es muy cansón, pero que no hay que obviar todo lo que estamos, digamos, evidenciando por estos días de pandemia, pero eso también como nos ha hecho que nosotros transformemos eh, nuestras visiones incluso de la evaluación, ¿no? Y por eso estamos aquí hoy en esta tarde, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo alterno con esas otras dimensiones como las habilidades blandas dentro del proceso evaluativo y no solamente esas habilidades duras, ¿no? Hay una valoración ética o una dimensión valorativa ética de la evaluación que causa mucho ruido por estos días, incluso de evaluar mediante plataformas digitales, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros pensamos es la copia, quién va a cuidar los estudiantes, ¿no? Entonces, pasamos de ser algunos policías de evaluaciones presenciales a policías virtuales, ¿no? Entonces, tenemos el caso, y esto lo voy a decir con mucho respeto, porque todos tenemos la libertad, pero tenemos el caso, por ejemplo, de situaciones evaluativas, y lo digo porque tengo familiares, ¿cierto? Donde uno observa evaluaciones en línea, donde los profesores obligan a los estudiantes que enciendan las cámaras. Y pues no se trata si está bien o está mal, ¿no? Pero es como un afán por, no sé, como por cuidar ese componente ético, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho con los estudiantes sobre esta dimensión y eso es un trabajo que tenemos que hacer desde el aula de clase virtual, ¿no?
Y hay otro componente práctico que nos ha ayudado mucho, sobre todo en las ciencias básicas, y tiene que ver con los procesos de simulación de la enseñanza de las ciencias básicas y obviamente algunos esquemas en ingeniería, ¿no? Estas dimensiones son importantes si nosotros comprendemos que la educación en realidad debe ser contextualizada, y cuando uno comprende que la educación es contextualizada, pues no podemos obviar el tema de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esa misma mirada de los componentes conceptuales de la evaluación nos muestra a nosotros algunos instrumentos. Aquí nombro algunos de ellos. Entonces podemos hablar de pruebas objetivas, ¿cierto? Entonces podemos decir que podemos aplicar unas pruebas tipo ensayos, cuestionarios, test, rúbricas, pruebas estandarizadas. Estas se componen de reactivos como respuestas breves, opciones múltiples, dicotómicas, falso y verdadero, relación de columnas, jerarquización, etcétera. Hay otros tipos de pruebas que son pruebas un poco más sistemáticas, desde ese diseño de el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, trabajar matrices de revisión documental, matrices de análisis de antecedentes, matrices de análisis de categorías, mapeos de observaciones. Bueno, esto seguramente también se podrá hacer virtuales, ¿verdad? En las observaciones, pues uno maneja alguna de estas cosas que trabaja allí en los instrumentos, y hay otras que me interesan en este momento, sobre todo por el contexto donde nos desarrollamos nosotros, que son los instrumentos que me permiten a mí hacer análisis y formación de pensamiento crítico. Entonces, análisis de contenido y de discursos, informes de lectura, debates, mapas mentales, líneas de tiempo, ensayos, textos argumentativos. En matemáticas, manejar la resolución de problemas o la teoría didáctica de la situación problema, ¿verdad? Las exposiciones bien organizadas y fundamentadas, por ejemplo, desde rúbricas, portafolio, estudios de caso, etcétera, ¿no? Son situaciones que pudiéramos estar alternando en los instrumentos evaluativos. Aquí ya es una definición de cada uno de los tipos de evaluación que he dejado allí. No me voy a detener acá, pero si hay alguna pregunta, por favor, o algún comentario, con mucho gusto. Allí está mi estimado profe Oscar, que nos puede ir ayudando con esto. No voy a adelantarme un poco por el tiempo. Y me voy a detener acá simplemente para decir, cuando Oscar presentaba, decía un poco mi formación desde el área de matemáticas. Y aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis, y es que mediar la evaluación en sistemas tecnológicos, incluso de forma presencial, pues implica de alguna manera que nosotros miremos cuál es el trabajo didáctico que estamos haciendo, porque algunas de estas estrategias didácticas permiten desarrollar procesos de evaluación, ¿cierto? Aquí simplemente reconozco dentro del campo de la teoría didáctica de la matemática algunas que nos podrían estar ayudando. Voy a mostrar algunos ejemplos en función de ello. Me disculpan algunos colegas si me centro en mi área, pero me queda un poco difícil, y por eso les digo que esto es un trabajo que debemos hacer entre todos por área, ¿cierto? Donde haya un apoyo, por ejemplo, de los departamentos de pedagogía, andragogía, pero finalmente el conocimiento y el saber, tanto didáctico como disciplinar, pues lo tienen son los expertos en cada una de las áreas, que en este caso son los profesores que lideran los diferentes cursos, ¿no? Ya les digo por qué muestro esto. Reconocer que hay unos modelos didácticos también es importante antes de hablar de evaluación. Fíjate que estoy mostrando es una mirada transversal, ¿cierto? Esa conexión en que hay entre el currículo, en este caso de matemáticas, currículo, didáctica, por supuesto pedagogía, y este componente de evaluación, ¿no? ¿Por qué las estrategias didácticas? Las estrategias didácticas son las que finalmente nos ayudan a concretar a nosotros toda esta apuesta curricular y evaluativa en el aula, y en este caso en el aula virtual, ¿verdad? Entonces, una estrategia didáctica pues son esas prácticas, como dice Carvajal, que relacionan esos contenidos de aprendizaje y ponen en juego conocimientos, habilidades, actitudes, destreza de los estudiantes y obviamente resultados de aprendizaje, ¿no? Yo pues podría estar diseñando estrategias didácticas como maestro para un enfoque de enseñanza o para un enfoque de aprendizaje, y mirar de manera relacionada para un enfoque de evaluación,
¿cierto? Por eso es que nombro allí que debería tener una estrategia didáctica y ya les muestro algunas de ellas. Bueno, la participación activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el contenido a enseñar, las condiciones de espacio-tiempo, las concepciones y actitudes de los estudiantes, reconocer el contexto y mis estudiantes, aún en épocas de virtualidad, es supremamente importante para poder gestionar recursos de la enseñanza, ¿no? El factor tiempo, por supuesto, los conocimientos previos, y de ahí resalto al final el proceso de evaluación, ¿no? Es cómo yo articulo este proceso de evaluación dentro de las estrategias didácticas que aplico. Algunas estrategias didácticas de ello, estas son planteadas por Díaz y Hernández, pues son los ensayos, pues desde esa visión de elaboración de información, ¿cierto? Ensayos o lluvia de ideas. Los ensayos, hay varias maneras, mapas conceptuales, organizadores gráficos. Estos permiten desarrollar juegos de roles. Algunas de estas nos sirven para nosotros en la enseñanza de las ciencias básicas, otras no. Son muy hacia las ciencias sociales humanas o otras áreas, ¿cierto? Pero yo pudiese estar mirando desde todo este bagaje qué es lo más pertinente para la enseñanza de la ingeniería y las ciencias básicas. Voy a ir un poco más adelante, ya le muestro esto. Algunas estrategias didácticas entonces son los estudios de caso, el aprendizaje basado en problemas, la guía didáctica, las secuencias didácticas, el aprendizaje mediado por las TIC, que es un poco lo que estamos tratando de hacer hoy, lluvia de ideas, el panel, aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas, el metaplan, el diseño basado también entran a jugar dentro de estrategias didácticas mediadas por las tecnologías, ¿no? Paso de manera rápida a dialogar un poco sobre los resultados de aprendizaje y el desarrollo de competencias, porque al tener colegas de la universidad, ¿cierto? Pero también al ser un discurso que está sobre la mesa en este momento, yo no puedo obviar cómo hacemos esa conexión entre desarrollo de competencias y resultados de aprendizaje. Por lo tanto, tendríamos que estar generando discusiones de evaluación basada en resultados de aprendizaje. Y esto es un trabajo que está por hacer en las facultades, en los departamentos, y deberá ser una construcción desde el conocimiento de las disciplinas, ¿verdad? Pues en nuestra universidad nosotros hemos definido la competencia como algo que va más allá de un simple procedimiento, ¿cierto? La competencia para nosotros en la universidad implica ese diálogo constante entre el conocer y el saber, entre el saber ser, entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y la acción, la reflexión y la acción, las actitudes, los valores de los estudiantes. No es ese esquema cerrado tradicional de competencias, sino que competencias se ha asumido, se ha entendido como ese fin último del proceso de formativo en la universidad, ¿no? Algunas consideraciones sobre el resultado de aprendizaje. Bueno, las primeras, aquí hay unas premisas que aparecen sobre este discurso y voy a ir rápido. Obviamente hay unas tendencias globales y en la internacionalización del currículo y en cuanto a los modelos de acreditación, el aseguramiento de la calidad, ¿no? Entonces lo que busca el Ministerio de Educación de alguna manera es que tengamos una sinergia con esas tendencias internacionales en estos procesos de acreditación internacionales con nuestros programas, pero también con nuestras universidades, ¿no? El modelo basado en capacidades y procesos, o más bien veníamos de un modelo basado en capacidades y procesos a un modelo basado en capacidades, procesos y resultados de aprendizaje, ¿no? ¿Qué son los resultados de aprendizaje? Son una oportunidad para hacer explícito lo que queremos que los egresados sepan y sepan hacer en Colombia. Y los resultados de aprendizaje deben ser un balance entre habilidades técnicas y habilidades profesionales. ¿Dónde se van a ver estos resultados de aprendizaje? En los procesos de investigación, extensión y docencia que hacen las universidades, que son los procesos misionales de las mismas, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por resultado de aprendizaje? Pues como lo decía en la plantilla anterior, son declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en un momento de culminar su programa académico, ¿no? Es decir, es importante reconocer que los resultados de aprendizaje le pertenecen al programa, ¿sí?
y las competencias le pertenecen al estudiante, ¿no? Y sobre ello es que nosotros vamos a generar todo un proceso de evaluación a nivel institucional para revisar si estamos cumpliendo con esa propuesta de formación o de desarrollo de resultados de aprendizaje. A nivel general, pues lo que se espera es que un plan de estudio durante todo su desarrollo tenga los resultados de aprendizaje descritos en cada uno de los cursos, ¿verdad? Y que cada uno de los cursos o asignaturas, como le llaman en su institución o materia, desarrolle ciertos resultados de aprendizaje. Debe haber una sinergia a nivel de plan de estudio y obviamente esto validado desde un comité de currículo y de evaluación, ¿no? Es como el panorama. Algunos referentes que dejo aquí para el tema de resultados de aprendizaje. Hay una guía muy importante sobre resultados de aprendizaje de ANECA, que es la que ustedes ven acá. Nosotros en la universidad pues hemos hecho toda una construcción de resultados de aprendizaje basado teniendo en cuenta algunas taxonomías, obviamente involucrando los objetivos de desarrollo sostenible y desde una visión de construcción institucional que se ha hecho, ¿no? No me voy a detener un poco acá por la... y ya, pues para pasar, digamos, a lo práctico. Entonces, lo que esperamos en la evaluación mediada por las TIC es que de alguna manera nosotros podamos fortalecer esos procesos tecnopedagógicos que estamos desarrollando en este momento. No voy a ir un poco más adelante. Por lo tanto, lo que esperamos es que el desarrollo de esas competencias se pueda mediar por entornos virtuales. Es decir, desde una visión piramidal, como lo plantea Prade, ¿cierto? Desde un saber, saber explicar, saber mostrar y actuar. Pero de alguna manera, ¿qué requiere o qué se requiere en los profesores de hoy que estamos entrando en este discurso de este modelo tecnopedagógico? Aquí cito a Thompson y Mirra. Si bien se han venido haciendo algunos estudios desde hace algunos años, pues en Colombia esto está tomando, yo diría que hasta ahora, gran fuerza por toda la dinámica que estamos viviendo, ¿no? Pero quisiera dejar este debate abierto porque, entre otras cosas, cuando uno habla de mediaciones tecnopedagógicas para los procesos de enseñanza, estamos hablando de dos categorías, pero en función de ello, del conocimiento que yo como profesor tengo de esas dos categorías, ¿no? Primero, hay un conocimiento tecnológico y segundo, hay un conocimiento pedagógico. Y cómo yo medio, sin ser más una que la otra, estas dos categorías para poder llevar a cabo un proceso mediado por las tecnologías, ¿no? Entonces, los docentes deberían tener como mínimo, según las investigaciones que han hecho estos autores, por supuesto, el conocimiento del contenido, dominio de la materia que debe ser aprendido o enseñada, ¿cierto? Es decir, el saber sabio, el conocimiento pedagógico o comprensión acerca de los procesos y estrategias de enseñanza y aprendizaje, el conocimiento didáctico, pedagógico, curricular del área que está enseñando, conocimiento didáctico del contenido, esto lo vienen manejando sobre todo unos profes de la Universidad del Norte, aquí en el país lo hacen muy bien. Si recuerdo ahora el nombre del profe que viene liderando este proceso en Colombia, se los comparto para que busquemos alguna documentación sobre ellos. Conocimiento tecnológico, disposición de habilidades para operar con las tecnologías. Conocimiento tecnopedagógico, reconocimiento de cómo la tecnología sirve en diferentes finalidades didácticas. Conocimiento tecnológico del contenido, reconocimiento de qué tecnologías son más oportunas para facilitar el aprendizaje y el conocimiento tecnopedagógico del contenido, TEPAT, que está propuesto desde estos autores, ¿no? Aquí, permítanme, entre otras cosas, cuando uno habla de esto, estas son las dimensiones que proponen estos investigadores. García y Domínguez, es un estudio algo reciente sobre la enseñanza de las ciencias, que lo pueden buscar, pero quisiera que miremos con detalle
las dimensiones tecnopedagógicas en la enseñanza de la ciencia. Hay una dimensión que son los recursos de texto. Ustedes pueden ir haciendo una autoevaluación incluso de lo que manejan ahora. Herramientas de comunicación, software de creación, herramientas de evaluación, herramientas de formación online, software de gestación, software sociales, recursos interactivos o inmersivos, equipamiento, apps y acción. Esos deberían ser las dimensiones que los profesores manejan cuando estamos haciendo gestión tecnopedagógica para los procesos de enseñanza, por supuesto mediados con las tecnologías, ¿no? Aquí hay algunas actividades de evaluación entonces que les comparto. Las competencias que desarrollan y objetos de aprendizaje. Por ejemplo, los estudios de caso desde una visión de la ingeniería y de las ciencias básicas, ¿sí? El debate virtual y lo que va desarrollando cada una de ellas, ¿no? Las simulaciones que nos han ayudado muchísimo, los esquemas o cuerpos conceptuales y el desarrollo de portafolios también nos está ayudando mucho por estos días. Vamos a mirar algunos elementos de la plataforma Moodle. Nosotros hemos venido haciendo un proceso de formación desde nuestra aula extendida que está sobre la plataforma Moodle en la actualidad. Ya hemos mirado algunas cosas allí, por lo tanto, no sé, Sandra o profe Oscar, qué recomendación haya en función de eso por el público que tenemos, pero pues sí quiero mostrar algunas cosas de Moodle, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un resumen sobre las encuestas predefinidas que nos da en este momento Moodle, que sirven para desarrollar procesos de autoevaluación, que ya los vamos a ver. La actividad de consulta, también que es muy interesante, solo para ir verificando el aprendizaje puntual de algunos contenidos que enseñamos en nuestros cursos. La más generalizada, que es el tema del cuestionario, ¿verdad? Y el cuestionario pues, nos permite crear casi todas las universidades o la gran mayoría manejan esta plataforma Moodle, ¿verdad? En nuestra universidad pues se llama aula extendida, en otras universidades le nombran de otra manera, pero finalmente su fundamentación, su base sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo la plataforma Moodle. Hay otros recursos para mediar en las TIC que hemos compartido en ocasiones, aquí lo voy a mostrar rápido, ¿sí? Como Sematool, Lucidchart, Pictochart, Genial, y ya vamos a mostrar algunos elementos de ellos. El GeoGebra 2D y 3D, el Wolfram Alpha, que tiene algunas cosas gratis por estos días, el el web, algunos simuladores para nuestras clases de ciencias básicas e ingenierías, EducaPlus, eh, eh, y algunos recursos diferentes para la elaboración de herramientas de encuestas o cuestionarios si mi universidad o mi institución no maneja Moodle, ¿cierto? El más conocido pues es el formulario de Google, pero pues hay otros elementos que allí los estoy mostrando rápidamente. Vamos a empezar entonces a... No sé si hasta allí hay alguna pregunta. Por el momento no, profe. Bien. Voy a mostrar algunas herramientas de Moodle rápido o algunas tareas de Moodle. Profe, ¿me puede...? ¿Están viendo mi pantalla todavía, profe? No, profe Juan Pablo, estamos viendo la proyección de la cámara, pero no la pantalla compartida. Ok, dame un momento. Ahora sí. Sí, perfecto, profe, ahora sí. Bien. Voy a entrar aquí a mi Moodle rápido. Entro a un curso. Voy a trabajar en alguno de estos cursos, no sé, que me da la opción de...
Vamos a agregar, bueno, les voy a mostrar aquí, había por temas de tiempo, había construido algunas cosas, no sé si voy a mostrar algunas de las herramientas que nos permite Moodle, ¿no? Voy a empezar como por lo más sencillo, por ejemplo, el tema de consulta. No sé cómo quitar esto. Bueno, ahí sigue compartiendo. Sí, profe, estamos viendo su pantalla. Vale. En el tema de consulta, la consulta pues es algo muy puntual, ¿cierto? Simplemente colocamos el título de la consulta y hacemos la descripción y aquí hay algunas opciones rápidas, ¿no? Por ejemplo, voy a colocarle acá pregunta 1 o consulta sobre vectores, por decir algo. Y voy a escribir acá cualquier cosa, ¿no? Voy a hacer algo muy rápido. Los vectores perpendiculares también reciben el nombre de... Esto sirve para generar elementos muy rápido de verificación de conocimientos o contenido que nosotros estemos manejando, ¿cierto? Acá pues hay algunas opciones, permitir actualizar la consulta, ustedes quieren si el estudiante actualice, sí o no, permitir seleccionar más de una opción, sí o no, ¿cierto? Si quiero opción múltiple o solamente una opción y limitar el número de respuestas, si le puedo dar sí o le puedo dar no. Y aquí vienen las opciones. Por lo general, la primera siempre es obligatoria y las demás son opcionales, ¿no? Lo mínimo que yo puedo escribir, pues, sería una, ¿no? Entonces, aquí voy a escribir algunas cosas, no sé, vectores paralelos, vectores ortogonales y vectores unitarios. Supongan que ustedes necesitan o quieren que los estudiantes hagan una consulta rápida, pues simplemente le dan acá, aquí pues manejan el tema de la disponibilidad, ¿cierto? La fecha en que van a habilitar, si quieren publicar resultados o no publican resultados, y ya aquí pues es indagar sobre las opciones particulares que me da Moodle, ¿no? Si hay restricciones de acceso o no a esta consulta, y obviamente las competencias que estamos hablando desde los PAD, ¿no? Voy a darle guardar al curso y simplemente, bueno, lo voy a ocultar acá para que mis estudiantes no lo vean. Y vamos a darle la vista previa. Bueno, allí yo simplemente le dije que la consulta, ¿cierto? Ellos pueden marcar acá. Si la quiero mostrar de forma horizontal o vertical, eso también lo puedo editar. Aquí editamos el ajuste y por acá dice modo de visualización de las opciones verticales o horizontales. No le dije que me lo mostrara, bueno, de todos modos aquí lo vamos a ver rápido. Y estas son consultas muy básicas, ¿no? Una consulta rápida, el estudiante pues señala y la envía. Por ejemplo, aquí hay una consulta rápida de mis estudiantes. Esta fue la consulta y aquí en la parte de abajo, entonces nosotros podemos mirar las respuestas, ¿no? Aquí dice ver 26 respuestas de mis 26 estudiantes y acá pues yo sé que Carlos respondió esto, fuerza normal, ¿cierto? Y la mayoría pues le quedó bien. Aquí yo puedo seleccionar el formato en que deseo descargar las respuestas para tener un proceso de guarda de la información, ¿no? Allí simplemente le dije que lo descargara en Excel y pues es una consulta muy simple, algo muy rápido, muy puntual de algún tema que ustedes estén trabajando. Esto para los que estén o tengan la plataforma de Moodle, ¿no?
Bueno, ahí ya está abriendo la consulta. Otra herramienta que nos da allí para los procesos de evaluación son los cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios, voy a decirle acá que me dé la vista previa. Me voy a traer. Me salgo rápido de acá. Es un poco lento. Voy a mirar acá el cuestionario. Perdón. Voy a mirar acá. Estas encuestas predefinidas, les comentaba hace un momento que estas encuestas pues ya están diseñadas o nos las dan diseñadas a nuestros compañeros de la Simón, ¿vale? No sé si en los demás, en las diferentes instituciones donde trabajan Moodle, tengan encuestas predefinidas. Pero lo interesante de esto es que aquí le doy un proceso de, por general, esto sirve para hacer procesos de autoevaluación. Entonces aquí tengo varias, ¿no? Tengo, por ejemplo, tengo una encuesta de incidentes críticos y una encuesta de roles. Este, a nivel general, que hacen es que cualquiera de ellas. Profe, le estamos escuchando un poquito entrecortada la comunicación. Vamos mejor. Yo pago ese. Mejoró la comunicación, profe Oscar. Sí, profe, le escuchamos mejor. Les decía que acá esas predefinidas me sirven para hacer tu evaluación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo escojo Profe, esta... le seguimos escuchando entrecortado. Vamos a hacer algo. Solamente compartamos la pantalla y dejemos de compartir cámara para mejorar la conectividad. Ok. Bien, me avisan cualquier cosa, ¿vale? Vale, listo, profe. Bien, he dicho o les contaba que he seleccionado la encuesta de autoevaluación. Si aquí no voy a hacer ninguna introducción, simplemente coloco un punto. Recuerden que estos elementos no se pueden dejar vacíos, ¿no? Voy a decirle guardar cambios y mostrar y se dan cuenta que esto es una encuesta que evalúa actitudes del pensamiento o hacia el pensamiento y el aprendizaje, ¿no? Y ya tiene unas preguntas predefinidas que si ustedes las leen, lo que hace es un proceso de autoevaluación. Voy a ir atrás y, por ejemplo, lo voy a cambiar a incidentes críticos. Y le voy a decir mostrar para que veamos las opciones. Estos son pues situaciones críticas, son preguntas o más bien una autoevaluación en las cuales la pregunta es abierta, ¿no? Y el estudiante pues puede generar allí un proceso de autoevaluación. Pero en realidad estas encuestas predefinidas, cualquiera de ellas, lo que hacen es un proceso de autoevaluación.
Si ustedes quieren ya generar preguntas, pues simplemente lo que hay que hacer es utilizar la actividad de encuestas, ¿no? Por ejemplo, esta maneja algunas dimensiones. Por ejemplo, mide la relevancia, mide el pensamiento reflexivo del estudiante, la interactividad, el apoyo con el tutor, el apoyo de compañeros, la interpretación, y esto lo va en una escala Likert, ¿no? Bien, esto no tiene como mucha significancia, simplemente ustedes revisarían cada una de las cosas de las posibilidades que les salen allí, ¿no? Voy a ir atrás. Permítame, voy a eliminar esto porque si no... Bien. Digamos que la más usada acá es el tema del cuestionario. Cuando yo agrego cuestionario, que es donde puedo crear preguntas, pues aquí hay unos elementos de organización del cuestionario, ¿no? Si no quiero hacer una descripción, pues no la hago, simplemente aquí miro el tema de los temporalización del cuestionario, es decir, cuándo lo abro, cuándo lo cierro, el límite de tiempo, si el envío se hace automático, si hay un periodo de gracia, 1 minuto, 2 minutos, etcétera, ¿cierto? Ya esto es configuraciones que ustedes le hacen al cuestionario. ¿Cómo van a calificar? Los esquemas, si quieren que se los muestre en cada pregunta, en una página, en una misma página, ¿cierto? Una pregunta, 2, 3, etcétera. El comportamiento de las preguntas, si las desean ordenar al azar, por lo general uno le dice que sí, ¿cierto? Y el tema del comportamiento de las preguntas en cuanto a la retroalimentación, yo personalmente siempre le digo que sea diferida porque se hace un proceso de retroalimentación al final, ¿no? Las opciones de revisión, yo desmarco todo para que no hayan opciones de revisión por parte de los estudiantes. Las apariencias, si vamos a dejar calificación en decimales o no, o permitir decimales. Restricciones extra de los intentos, si le quieren, alguna retroalimentación global que ustedes quieran hacer, simplemente a nivel de comentario. Los ajustes comunes del módulo, voy a decirle acá que se lo oculte a los estudiantes para que no lo vean ahorita. Las restricciones de acceso, yo pudiese aquí tener algunas restricciones de acceso en esta nueva versión del Moodle. Si quiero hacer descripciones entre marcas o no, y obviamente las competencias del módulo, ¿no? Cuando yo pues ya mire todas esas configuraciones, le voy a decir que me guarde el cuestionario, o simplemente le digo guardar y mostrar para yo poderlo editar, ¿cierto? Y cuando lo vaya a editar, en el caso de nuestra universidad, la calificación máxima es 5, entonces le doy guardar. Coloco aquí que todas las respuestas que vaya a organizar o a diseñar me las muestre al azar y empiezo a agregar opciones de preguntas. Yo puedo generar preguntas que ya están en el banco, si he construido previamente un banco, o puedo diseñar una pregunta nueva, ¿no? Nosotros en situaciones anteriores ya hemos manejado diferentes tipos de preguntas. De repente, para ciencias básicas, aquí hay algunas que servirían, por ejemplo, para algunas preguntas que son de carácter numérico, que aparecen por acá con el nombre pues, de cálculos, ¿no? Cálculos numéricos, calculada, calculada opción múltiple o calculada simple, ¿no? O una de tipo numérico. Están las preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, etcétera, ¿no? Voy a colocar algunas de ellas, por ejemplo, una de opción múltiple.
voy a escribir acá la pregunta número 1. Permítame, yo abro. Voy a abrir un ejemplo, un previo. Miran que estas preguntas de opción múltiple son preguntas basadas en el modelo de evidencia, ¿cierto? Son preguntas que me evalúan ciertas tareas que me permiten a mí ir evaluando de alguna manera los elementos de los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Lo interesante de esta nueva versión es la siguiente. Bueno, déjame, ¿ustedes están viendo allí mi ejemplo de previo o no? Sí, profe, estamos viendo dónde está armando el cuestionario. O sea, están viendo desde el Moodle, ¿cierto? Sí. Ok. Bien, voy a tener aquí una pregunta contextualizada. Permítame un segundo, es que la estoy buscando para no tenerla que copiar. Bien, lo más interesante es que, bueno, la recomendación es que las imágenes las tengan guardadas por aparte como imágenes, ¿cierto? Y luego ustedes sí puedan hacer, bueno, para que en el momento de construir la pregunta de selección múltiple, ya basados en el modelo de evidencias, pues ya tengan rápidamente cómo subir esto al Moodle, ¿cierto? Aquí voy a pegar la pregunta, es una pregunta de física. Dos esferas idénticas se lanzan simultáneamente verticalmente hacia arriba, una con mayor velocidad que la otra, como se esquematiza en el dibujo. Entonces aquí voy a colocar mi dibujo, que es el dibujo pues que ya tengo previamente guardado como imágenes. Ya ustedes se van a dar cuenta, si pueden ver mi pantalla, los diferentes dibujos que están. Miremos acá. Permítame. No, no. Da un momento mientras busco la imagen. Okay. Bien, ahí está la imagen. Ahora voy a escribir mi pregunta. En el momento de determinar su altura máxima es de esperarse que, y entonces aquí vienen las opciones, ¿cierto? Voy a decirle que por defecto tenga un punto en la puntuación. Solo hay una respuesta, ¿cierto? Que la numeración de las opciones sean en minúscula A, B y C. Y aquí voy a empezar a escribir mis opciones. Entonces, ya las tengo acá. Esta va a ser mi opción 1. Esta va a ser mi opción 2. Por lo general, uno primero diseña los instrumentos en un documento de Word, me parece que es mucho más fácil, y luego los pasamos rápidamente a la plataforma Moodle, o esta misma pregunta yo la puedo montar en cualquier otra plataforma, ¿cierto? Bueno, entonces tengo mi pregunta. Obviamente la esfera 1 tiene más velocidad que la esfera 2, entonces en el momento de determinar su altura máxima, es de esperarse que la esfera 1 tenga mayor altura. Por lo tanto, esta le vamos a dar el 100% y le vamos a dar guardar cambios. Y ahí está mi pregunta 1. Voy a agregar otra pregunta, por ejemplo, una pregunta calculada.
Voy a hacer aquí cosas muy sencillas, ¿vale? Por cuestiones de tiempo. Esta va a ser mi pregunta 2. Y voy a decirle acá cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cuánto es la suma de... Ojo, cuando yo vaya a escribir, variables, lo voy a hacer con llaves, ¿ok? ¿Cuánto es la suma de A más B? ¿Cuánto? Perdón. Joder. A mí que se me enredó. ¿Cuánto es la suma de A más B? Puntuación por defecto 1, ¿ya? Lo que quiero con estas preguntas calculadas es que al escribir variables, el Moodle me va a generar una base de datos donde le va a mandar preguntas, o más bien, sí, preguntas aleatorias al estudiante, ¿no? La fórmula, pues copiamos A más B, ¿verdad? Que va a ser mi fórmula. Voy a decirle acá, cópiame la fórmula A más B. Le voy a decir que esta va a ser la fórmula que tiene el 100% la calificación. Lo demás lo puedo dejar quieto, no voy a entrar en detalle allí. Le voy a decir guardar cambios y ahorita me va a pedir entonces que le dé los comodines. Lo que yo he escrito allí A más B se llaman en el Moodle comodines, ¿ok? Entonces le voy a decir que utilice un conjunto de datos, usará un conjunto de datos compartidos ya existente, o aparece la opción, usará un conjunto de datos datos privados que antes. Vamos a dejarle esa opción porque no quiero que utilice datos ya existentes. Le voy a decir siguiente página. Y acá le voy a decir entonces que me genere, por ejemplo, valores entre 1 y 200 para el comodín A, y para el comodín B también que genere valores de 1 a 200. Acá simplemente le voy a decir, donde dice agregar ítem, le voy a decir que me genere, no sé, 20, 30 valores diferentes y le voy a decir agregar. Y por lo general, si yo le he dicho que me agregue 20, 30 valores diferentes, al final me va a mostrar la operación del último valor, ¿cierto? Valor 30 del conjunto y le digo guardar cambios. Y aquí está mi pregunta calculada, la podemos observar desde acá. Y estos valores van a ser de forma aleatoria en los estudiantes. Lo que quiero con esto es que cada uno de ustedes ahora mismo piense desde su área, con esta opción de Moodle, qué preguntas podríamos hacer, ¿cierto? Cuando el estudiante número 1 le aparezca esta fórmula, no va a ser la misma que le va a aparecer al estudiante número 2, porque le he pedido a Moodle que me genere 30 combinaciones diferentes de A más B, ¿cierto? Por lo tanto, la recomendación es que a lo menos las combinaciones que yo le pida generar sea la cantidad de estudiantes que tengan el grupo. Voy a agregar otra pregunta. Por ejemplo, voy a agregar la calculada simple. Y la calculada simple, voy a darle pregunta número 3. No les he dicho, pero aquí hay una opción bastante interesante en la nueva versión de Google, de Moodle, perdón. Y es que Moodle ha involucrado el editor de ecuaciones en nuestro menú, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, voy a colocar otra cosa.
La operación, recuerden que esto es operaciones numéricas, ¿no? La operación X, y aquí recuerden siempre que es con llave, ¿no? X al cuadrado menos Y, perdón, da como, perdón, da como resultado. Recuerden que la pregunta se llama calculada, ¿no? Entonces, lo que buscamos con estas preguntas, y por qué las estoy diciendo, porque estamos hablando con el área de ciencias básicas e ingenierías, lo que me pide son calcular valores generalmente numéricos, pueden ser discretos o continuos, ¿no? La operación x cuadrado menos y da como resultado, bien. Entonces acá en la respuesta yo voy a escribir que en la fórmula yo tendría que escribir lo siguiente: x por x, que es x al cuadrado, más y. Oh, perdón. Le voy a decir que esto va a tener el 100%. Permítanme. Es menos y. Bien. No he explicado estas opciones. Simplemente le digo acá si voy a tratar unidades, sino simplemente le voy a decir que voy a tener en cuenta el valor numérico, pero ustedes pueden manejar unidades, inconversión de unidades y en la sección de unidades, ¿cierto? Si quieren tener algunas unidades allí. Si quieren dar múltiplos intentos, entonces aquí le pueden dar pistas a los estudiantes y este porcentaje que aparece acá, de alguna manera es la penalización por cada intento que usted le da al estudiante. Eso ya lo define el profesor. Si no le quiere dar múltiples intentos, pues simplemente no hacemos nada, ¿cierto? Luego voy a determinar los comodines. Recuerden que estas variables que yo he determinado acá, X y Y, son comodines. Entonces vamos a determinar acá los comodines. Le voy a decir que me genere 30 comodines. Perdón, no lo generé. Primero tengo que decirle que lo genere. Aquí yo puedo ver los valores de los comodines. Me está diciendo que la sintaxis es ilegal, entonces hice algo mal. Aquí coloqué el signo que no era. A ver si me equivoqué en otro lado. Está bien. Voy a decirle otra vez que me lo genere. Y en mostrar, pues yo simplemente voy a verificar que las respuestas sean correctas, ¿vale? Cuando yo le voy a mostrar. Con esto yo garantizo que Moodle me está entendiendo la ecuación que yo estoy diseñando, ¿no? Guardar cambios. Y aquí está la pregunta, ¿no? La podemos observar de acá. Y lo que salen son las operaciones numéricas, ¿no? En este caso, de situaciones discretas, ¿no? La operación 8,9 al cuadrado menos 4,4 da como resultado, y pues ahí el estudiante escribiría el resultado. Estas son cosas muy sencillas que estoy haciendo para poder avanzar rápido, ¿verdad? Ya después podríamos hacer una discusión por áreas. Lo que quiero es que miremos las opciones. Así como hay calculadas con única respuesta, yo puedo darle calculada con opciones múltiples. No sé, vamos a hacer algo acá. Entonces, voy a hacer algo muy básico acá de ciencias básicas. Pregunta, ya no se me olvidó en qué vamos, pregunta 4. Y voy a escribir aquí cualquier cosa. Si la base de un rectángulo es A, voy a nombrar aquí A, ¿verdad? Y su altura es B.
entonces su área está determinada por... Fíjate que aquí estoy escribiendo una situación problema para manejar áreas de figuras planas muy sencillas, ¿cierto? He nombrado la base del rectángulo A y la altura B y le pido al estudiante que me calcule el área. Pero en esta opción yo le voy a dar múltiples opciones, ¿ok? Bien, le digo por defecto que sea 1. Aquí, si permite varias respuestas o no, obviamente vamos a decirle que no, solo una respuesta. Y aquí tengo las opciones para mis opciones múltiples, ¿verdad? Para que le aparezca varias opciones en las cuales una es cierta. En esta primera elección, perdón, vamos a escribir la ecuación válida para el cálculo de esa área. Y en las demás opciones escribimos elementos no válidos, ¿no? Entonces, para escribir una ecuación acá, en el Moodle, vamos a empezar con la llave igual, abro llave, escribo la variable tal como la he diseñado arriba, la base, por la altura, abro otra vez la llave y escribo, se me olvidó qué variable coloqué allá, B, ¿verdad? Cierro la llave y cierro la llave. Y le digo que esa va a ser mi fórmula verdadera, porque el área del rectángulo pues es base por altura. Copio esto y aquí simplemente pues voy a cambiar la operación. Entonces no coloco por, sino voy a colocar más. Le digo aquí que la calificación sea ninguno, porque pues esa fórmula no es la correcta. Aquí voy a colocar, por ejemplo, menos. Dejo que la calificación sea ninguno. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar división. Y ahí voy a tener 4 opciones en las cuales los estudiantes pues tendrán que seleccionar, ¿no? Voy a decirle que guarde cambios. Y aquí entonces me piden los comodines, ¿no? Le voy a decir que utilice un conjunto de datos privados antes, porque yo ya he marcado comodines anteriormente, pero simplemente le digo no sincronizar. Y le vamos a decir siguiente página. Luego, pues aquí me están marcando, digamos, un ejemplo cómo se votaría esas opciones, ¿no? Le voy a decir que me genere áreas, por ejemplo, de valores de 1 hasta, no sé, 300 y valores de 1 hasta 300. Ustedes ahí colocan pues el rango en que quieren que el Moodle le genere esos valores. Y aquí le vamos a colocar las combinaciones, ¿cierto? 30, 20 combinaciones, etcétera. Le voy a decir, siempre que ubique aquí las combinaciones, le voy a decir que agregue las combinaciones y luego yo puedo ver aquí el último valor o la combinación 20 que me genera Moodle, ¿cierto? Y le digo guardar cambios. Entonces aquí vamos a poder ver una pregunta calculada, pero con opción múltiple. Si la base del rectángulo es 94,8 y su altura es 92,4, entonces su área está determinada por. El estudiante aquí marca la opción. La ventaja de utilizar estas preguntas calculadas es que el Moodle le va a ir generando diferentes combinaciones y valores en lo que usted está evaluando, ¿no? Eso le da pues oportunidades de diversificar su evaluación, ¿no? Y por supuesto, como no importa cuál sea la combinación, usted ya le ha escrito a Moodle cuál es la ecuación real, la verdadera, pues cuando usted descargue el Excel con los resultados no va a tener que calificar nada, ¿no? Bien. Y bueno, esas serían como las que no habíamos manejado anteriormente. Ya las demás las hemos manejado: número, ensayo, arrastrada, verdadero y falso, la de opción múltiple, etcétera, ¿no? Esas como que ya las hemos manejado. Voy a ir
a mostrar otra situación. Bien. Ahora vamos a mostrar esta misma dinámica, pero con una plataforma tecnológica, es decir, un recurso tecnológico que nos permita, que se llama Quizzes. Me parece que es muy dinámico, chévere, también para trabajar evaluaciones con nuestros estudiantes. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto, profe Oscar? Sí, profe Juan. Bien, voy a ingresar. Para ingresar, ustedes simplemente lo pueden hacer con un correo de Google, o si ya tienen acá un correo institucional, pues lo pueden hacer, ¿no? Voy a decirle, ingrese con mi correo del institucional. Bien, la interfaz de Quizzes es muy sencilla, esto está en línea y es totalmente gratuito. Esto es una colaboración entre muchos profes, ¿verdad? Está en la parte de mi biblioteca. Aquí están pues algunos quizzes que yo he hecho. Y está, por ejemplo, en explorar. Entonces, usted puede crear, podemos crear un quizzes acá, un cuestionario, una lesión o un cuestionario, o podemos explorar. Les recomiendo que primero busquen la opción explorar. ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí palabras claves, por ejemplo, vectores, van a salir muchos quizzes ya diseñados por profesores que los han compartido, y ustedes pueden ir mirando. Por ejemplo, este perfil creó un quiz de vector y tiene 10 preguntas. Ustedes aquí pueden ir mirando, ¿no? Las preguntas. Este quizzes que fue creado por este perfil tiene 15 preguntas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir indagando y, por ejemplo, si yo quiero utilizar este quiz, aquí hay una posibilidad de que nosotros lo podemos agregar, ¿cierto? Yo, por ejemplo, puedo decirle, vamos a asignar una tarea para mis estudiantes. Por ejemplo, voy a colocar que esto sea para, bueno, ahí está, para el viernes 16 de 3 a 3 y media. Aquí ustedes pueden cambiar la fecha. Aquí hay otras opciones, ¿cierto? Si ustedes quieren cuántos intentos pueden tener los participantes, entonces yo simplemente le digo un intento, 2 intentos o sin límites. Si ustedes quieren mostrar las respuestas correctas a los participantes, entonces le digo activado o desactivado. Y bueno, ahí hay diferentes opciones, ¿no? Si quieren que los estudiantes vean las respuestas al finalizar el cuestionario, ¿cierto? Simplemente le digo activado o desactivado. Si le queremos mostrar el tiempo, mostrar la tabla de líderes, etcétera. Si queremos agregar algunos memes, ¿no? Si no, simplemente le voy a dar aquí en la parte de arriba, continuar. Y este es el código que yo le comparto a los estudiantes para el quiz de vectores. En mi biblioteca, voy a ir atrás. Aquí voy a decirle, bueno, aquí puedo editar el quiz. Yo le puedo cambiar el nombre o no, ¿cierto? Lo puedo descargar en el momento que volvamos a la presencialidad. Ustedes, después de hacer el quiz acá, pueden descargar, lo pueden imprimir. Resumen de preguntas. Los diseños que salen no son ni feo. Bueno, esto ya es para la parte de
¿De qué? De los resultados. Quiero mostrarles los informes. Permítame, aquí en la parte de abajo. Bueno, acá donde hay informes, aquí aparece, por ejemplo, algunas cosas que se han hecho, ¿cierto? Por ejemplo, esto es algo de resolución de problemas con estudiantes y los informes aparecen de esta manera. Aquí está pues la calificación de cada estudiante con el nombre de cada estudiante. Entonces todo eso va quedando allí, ustedes lo pueden descargar también. Aquí podemos ver las preguntas con las opciones, el resumen de preguntas y a quién le quedó bien y mal a cada uno de ellos, ¿verdad? Y bueno, esa opción está allí, ¿no? Si queremos crear el cuestionario, simplemente le decimos crear, por ejemplo, en matemáticas, y aquí voy a decirle, voy a darle un nombre de cuestionario, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a tomar matemáticas y ciencias, no me deja. Dame un momento, no sé por qué me está bloqueando el nombre, ahora sí. Por ejemplo, vectores, prueba, no sé, voy a colocarle así. Lo doy siguiente. Si yo quiero colocarle una imagen a mi cuestionario, lo puedo hacer desde acá. Busco la imagen. No sé, voy a colocar cualquier imagen allí. Solamente es para hacer el ejercicio. Le digo que el idioma sea Spanish. No lo busco rápido, déjenme, permítame y lo bajamos. Lo tengo perdido. Ok, español. La calificación sería, o el nivel más bien, el nivel de este cuestionario, entonces es universidad. Y aquí yo coloco si quiero que el cuestionario sea público para que otros colegas lo puedan observar o si simplemente le digo que sea privado, ¿no? Y le digo guardar. Y aquí están las opciones de preguntas que me da en el diseño. Entonces, por ejemplo, está la opción múltiple. Entonces aquí yo puedo ir pegando mis cuestionarios. Lo interesante de Quizzes es que tiene también una función para añadir ecuaciones en ciencias básicas. Tiene lo básico, el alfabeto griego y un poco más el avanzado. Pero con lo básico uno pudiese defenderse, ¿no? Y aquí uno puede ir previsualizando la ecuación. Pudiéramos estar acá, por ejemplo, yo pudiera agregar acá la pregunta, déjenme y busco la pregunta para que sea mucho más rápida. Entonces coloco acá, por ejemplo, dame un segundo, pego mi pregunta. Bien, la imagen muestra la gráfica de 3 vectores en el plano. Perdón, NB y R. ¿Ya? Entonces voy a colocar acá la imagen porque estoy diciendo que la imagen, pues que esta pregunta tiene una imagen, ¿cierto? Vamos a archiva, dame un momento mientras busco donde tengo guardadas las imágenes. Ok.
En esta parte ustedes ven cómo se va previsualizando la pregunta, ¿no? Pues bueno, la pregunta entonces es, permítanme, yo cierro esto. Un momento. Bueno, aquí está la pregunta. Teniendo en cuenta la dirección y el sentido del vector, allí no me está reconociendo, R. Yo pudiera escribir eso con la ecuación de fórmulas, pero lo voy a hacer rápido por cuestiones de tiempo, ¿vale? Concluye gráficamente que, y entonces acá coloco las opciones, ¿cierto? Opción 1 es la suma escalar de los vectores n y r. Acá es el vector unitario de B, por decir algo, no estoy escribiendo acá pendejadas. Y es la representación gráfica de n menos b. De n menos b. Obviamente en la escritura matemática hay que tener mucho en cuenta el lenguaje, ¿no? Esta voy a colocarla como respuesta correcta. Aquí, de acuerdo a diseño de preguntas contextualizadas, esto debería ser en minúscula, aquí debería haber una coma. Aquí le digo a Quizzes si hay algún tiempo que quiera darle al estudiante para responder la pregunta, por ejemplo 30 segundos, y le digo guardar, ¿no? Y ahí está mi primera pregunta. Las opciones que están marcadas en roja son las incorrectas, las opciones que están marcadas en verde son las correctas. Ahora, en el momento que yo estoy diseñando las preguntas, yo puedo traerme preguntas ya diseñadas. Por ejemplo, puedo teletransportar. Y aquí simplemente borro la palabra prueba para que me busque las vectores. Y entonces, por ejemplo, voy a decir algo. Si a mí me gustó esta pregunta de vectores, yo le digo añadir, ¿verdad? Sigo bajando y por acá me gustó esta pregunta, entonces le digo añadir, ¿cierto? Cuando ustedes revisen el cuestionario que están creando, entonces ahí ya llevo la pregunta 2, la pregunta 3, simplemente reviso cuestiones de tiempo, ¿verdad? Si quiero darle medios tiempos, reviso de pronto que cumpla con las condiciones mínimas en la redacción de la pregunta, pero bueno, esas son, digamos, oportunidades que uno tiene aquí en Quizzes, ¿no? Se supone que que las situaciones, problemas que aquí se manejan también son pues están diseñadas por profes, pero igual no hay que confiarse, ¿no? Y en la parte final, en la última pregunta, van saliendo las demás opciones. Caja, rellenar, una encuesta, una pregunta abierta. Y ustedes van escogiendo las opciones allí, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero una pregunta abierta, entonces acá voy a escribir cualquier bobada acá. ¿Qué es un vector? Entonces el estudiante va a tener la opción allí de escribirme qué es un vector y para eso le voy a dar 2 minutos, ¿cierto? Y le digo guardar. Entonces ahí ya está la cuarta pregunta, que es un vector, y él lo va a responder. Bien. Y pues termino mi encuesta, ¿cierto? Y al final, cuando yo ya le digo, pues ya terminé de editar, aquí le digo terminar para que me lo guarde. Y cuando yo ya llego aquí a mi biblioteca, voy a encontrar vectores prueba, que es la que acabo de diseñar, ¿verdad? Si lo doy clic allí, le digo asígnelo como tarea, o Quizzes me da la opción de que yo trabaje
la prueba en vivo con todos los estudiantes, ¿cierto? Si yo en este momento estuviera en clase, entonces le digo iniciar una prueba en vivo, por lo general uno le dice clásico para que estén todos conectados, o simplemente si la quiero dejar de tarea, entonces la pongo la fecha, coloco la hora, miro las opciones que me da acá Quizzes, ¿verdad? Y simplemente le digo continuar. Y este es el código que yo tengo. Este se puede compartir en el caso de nosotros. Por ejemplo, yo lo que hago es que copio el enlace y se lo subo en un enlace externo en el Moodle. O simplemente si estoy en este momento en trabajo con ustedes, haría esto. Iría bueno, aquí no tengo la manera de escribir en el chat, ¿sí? Les paso el link rápido a mis estudiantes, ¿verdad? Un momento, creo que se le fue la conexión. Profe, ahora sí, ya tenemos audio. Bien, les decía que les compartía por el chat, ¿sí? El link rápido de Quizzes y simplemente les comparto el código que me genera acá, ¿no? Si ustedes tienen acceso allí al chat, pueden ingresar a ese link, ingresan con ese código y van a observar la prueba, ¿no? La que yo acabo de diseñar. Y se van a dar cuenta que perdón, que el diseño de quizzes pues es muy agradable, ¿no? En realidad. Bien, yo puedo diseñar esto con diferentes colegas, entonces esto también me da la opción de compartir con otros instructores, es decir, con otros profes, ¿verdad? Si queremos hacer una prueba en conjunto, yo la puedo compartir también. Esa es una herramienta que nos permite a nosotros trabajar de esa manera, ¿no? Voy a compartir, el tiempo en realidad se nos agota muy rápido. Algunas otras cosas. Profe Juan, para recordar, nos quedan 5 minutos de presentación para dar oportunidad a las preguntas. Vale. Ahí están viendo mi carpeta. Estamos viendo la presentación. ¿Cómo comparto mi escritorio? Déjame. Pantalla 1 será. Si comparto pantalla 1, comparte todo mi escritorio. Ahí están viendo mi carpeta. Ahí estamos viendo justamente, sí, están las carpetas. Tenía muchas cosas preparadas en realidad. Es bastante, muy corto el tiempo. Diseño de guías didácticas. Quiero mostrarles acá un ejemplo de operacionalización de la competencia y un ejemplo de guías didácticas finalmente. Exacto. Dame un momento que me abrió la que no era. Bien, habían algunas cosas, yo no sé, Sandra, si le permitimos que... Pero básicamente el análisis que uno hace para generar recursos de evaluación es este. ¿Están viendo mi Excel, profe?
Sí, profe. Vale, pues tenemos la competencia, el resultado de aprendizaje, en el caso de nuestra universidad global y específico, las dimensiones de las competencias. Esto ya es un trabajo que hace el docente, ¿verdad? Las tareas asociadas que uno define, el enfoque pedagógico, la teoría didáctica y finalmente, cuál es el instrumento que va a utilizar para poder medir los resultados de aprendizaje, ¿no? En el caso de ciencias básicas, las situaciones problemas nos ayudan mucho. Acá ya hay una que es una propuesta de trabajo de resolución de problemas de Polya, y cuando uno trabaja resolución de problemas, que sirve también para las ingenierías, pues no solamente pudiese trabajar, bueno, habría que distinguir primero la situación problema de un ejercicio, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hacer ejercicios sin contexto, o más bien descontextualizados. De eso pues ya sabemos que no sirve de mucho, sobre todo para generar pensamiento crítico en los estudiantes, pero la formación mecánica de las ciencias básicas pues sí es importante, pero no es el fin último de, ¿cierto? Entonces acá hay una guía, no sé, está un poco demorado. Bueno, aquí hay una situación problema para trabajar, por ejemplo, el tema de estadística, ¿cierto? La situación dice de esta manera. En un juego de azar de la Feria de Cúcuta surge el siguiente desafío. Se quiere lanzar un par de dados y si el resultado es un número menor que 6, usted gana el doble del dinero que apostó, ¿no? Para ello, le dicen que usted tiene 3 posibilidades y que la apuesta no puede ser inferior a 20,000 pesos. La pregunta es, ¿usted apostaría al juego? Entonces, aquí se trabaja también sobre algo que se llama preguntas alternadas dentro de una didáctica de resolución de problemas, ¿verdad? ¿Apostaría usted en este juego? ¿Tendría usted chance de ganar? ¿Con cuántos lanzamientos tendría usted chance de ganar o jugaría, verdad? Entonces, eso es una situación problema que detrás de ello, pues allí ya vendría una discusión desde estadística y sobre todo desde esperanza matemática, que le pudiese estar generando a uno construcción de conocimiento matemático o de pensamiento aleatorio en el estudiante, ¿cierto? También uno pudiese trabajar, por ejemplo, no solamente resoluciones de problemas, sino estudio de caso. Esto es un estudio de caso, que es otra estrategia de evaluación, estudio de casos específicos, y aquí hay un caso para trabajar, por ejemplo, estadística descriptiva sobre todos los elementos de medidas de tendencia central. Los estudios de caso no son propios de las ciencias sociales, sino que uno también los puede aplicar en las ciencias básicas, ¿no? Y obviamente en ingeniería. En la Universidad Simón Bolívar, pues la Universidad Simón Bolívar tiene dentro de su política de incentivo para estudiantes la beca de matrícula al estudiante con mejor promedio ponderado en cada uno de los programas académicos. Para el semestre 2021, 2 estudiantes de un mismo programa y semestre obtuvieron el mismo promedio académico. ¿Qué mecanismo se puede utilizar para poder aplicar la norma? Teniendo en cuenta que solo debe ser premiado un estudiante. Aquí está la situación, esto es una situación real del estudiante 1, esto ocurrió el semestre pasado en un programa de nuestra universidad. Y si ustedes se dan cuenta, los 2 estudiantes eran del mismo programa y eran del mismo semestre. Si uno mira el promedio por las posiciones decimales, en el estudiante 1 era 4,63125 y en el estudiante 2 era 4,63125. Los 2 estudiantes estaban en grupos diferentes. Uno es de la jornada diurna, el otro es de la jornada nocturna. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo, en este caso, de conocimiento estadístico que me permite a mí
diferenciar esta situación y tomar una decisión, porque finalmente pues, la universidad tiene que darle la beca a un estudiante, ¿no? Eso fue una situación real. Obviamente aquí está organizado pues todo el planteamiento estadístico, la decisión que se toma y demás, no voy a entrar en detalle, pero uno puede trabajar estudios de caso también, ¿no? Puede trabajar, aprendizaje basado en proyectos, y en el aprendizaje basado en proyectos uno pudiese trabajar, yo lo he hecho en ciencias básicas, matrices de revisión documental, matrices de revisión de antecedentes, de análisis documental, y cuando hacemos esa revisión sobre algún informe o sobre alguna situación de trabajo de ciencias básicas, yo pido, por ejemplo, que los estudiantes construyan un informe de lectura, ¿cierto? Entonces, primero hacemos la sistematización y el análisis a partir de categorías, trabajando pues elementos de aprendizaje basado en proyectos, incluso de investigación, acción, educación en el aula de clase, y luego ellos hacen informes, les doy una guía, un modelo donde ellos pueden construir un informe. Y fíjate cómo nosotros a partir de ello podemos ir formando en otras competencias transversales, como lo son las competencias de escritura y lectura, de sistematización de información, de gestión de información, de conocimiento, construcción de textos argumentativos, etcétera, ¿no? Creo que llegaría hasta allí, Oscar. Hay muchas cosas. Bueno, ahí tenía algunas, por ejemplo, el trabajo con simuladores también, que es supremamente importante. Y nosotros generamos desde Ciencias Básicas, con el apoyo aquí del profe Oscar y otros colegas, una guía mediada por simuladores que estamos trabajando para la enseñanza de las ciencias básicas, ¿cierto? Entonces la guía tiene una presentación general, unos conocimientos previos, la metodología de trabajo basada con simuladores o apoyada en simuladores. Esto es un simulador de PET. Y esto también es una guía didáctica que nos ayuda a ir generando evaluación formativa, ¿no? Ya vienen los elementos de desarrollo de competencias, de pensamiento científico, y esa guía está apoyada con una guía de informe de práctica mediada por simuladores, también construida por profesores del departamento, ¿no? Entonces es una guía de laboratorio mediada por simuladores que los estudiantes construyen una vez hacen la práctica con el simulador, ¿no? Entonces, son recursos que pudiéramos estar alternando. Y ya, aquí entonces yo les dejo estas herramientas digitales, que es una cosa chévere que construyó el Centro de Cultura Digital de México. Me parece que es muy completo. Y ahí, digamos, algunas herramientas digitales que nos ayudan a nosotros a fortalecer muchas cosas, ¿no? Está la herramienta y está el link del tutorial que aparece gratis y que podemos observar en YouTube, ¿no? Es bastante extensa, hay guía para todo, me parece que es muy completa. Yo se lo voy a compartir a Pedagogía para que pues la podamos compartir con todos los profes. Solo me resta decirles que estamos en un proceso de aprendizaje. Lamento no mostrar muchas más cosas, pero bueno, seguramente tendremos otros espacios para hacerlo. Vale, profe Juan, agradecemos por supuesto compartir su experiencia en estas jornadas de cualificación en recursos Moodle y plataformas externas para la evaluación en entornos digitales para ciencias básicas e ingeniería. Ha sido muy grato tenerlo en la tarde de hoy y que nos comparta pues tanto sus experiencias como su formación, sobre todo en lo que tiene que ver con herramientas de evaluación. Abrimos el espacio para las preguntas. Igualmente recordamos a nuestros asistentes que hemos venido compartiendo el link de asistencia para que por favor diligencien la asistencia. Abrimos el espacio de preguntas y voy a empezar desde la última, que tiene que ver precisamente con la herramienta de quizzes. Nos preguntan, quiz es una herramienta muy interesante,
Nos pregunta si la prueba le aparece la misma a todo estudiante o si puede variarla también. Y relacionada con el mismo quiz, ¿los estudiantes deben tener cuenta en esa plataforma o con el código pueden, por ejemplo, abrirlo en Teams? Bueno, la primera, hay una opción que seguramente no la mostré por la misma rapidez. Hay una opción donde uno manda las preguntas aleatorias. Entonces, al igual que Google, que Moodle, uno puede generar en ese cuestionario preguntas aleatorias, ¿no? Y la segunda, no, basta con que ellos ingresen el código sin tener un usuario y si no, pues uno simplemente le indica a los estudiantes que creen un usuario en Gmail, que con un usuario de Google ya con eso pueden tener acceso a la plataforma y no hay ningún problema por eso. Pero, por ejemplo, yo lo que hago es que les comparto el link tal como lo hice acá y el código y ellos ingresan directamente con ese código sin necesidad de tener un usuario. Vale, gracias, profe. Hay otra pregunta allí, dice, con base en las estrategias tecnológicas que debemos tener en cuenta como docentes, ¿existe un listado de herramientas externas gratuitas, de ejemplos que podamos utilizar? Por ejemplo, en el caso de ciencias básicas se mostró PEX. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar? Bueno, creo que esa pregunta la responde con lo último que nos presentó de México, donde vimos que hay un listado bastante considerable de herramientas. Y el otro que hemos creado también, que no lo alcancé a mostrar, que hemos creado, nosotros tenemos una plataforma que se llama TenaLab, que allí hemos introducido muchas herramientas. Hablo para el caso de los que somos de la Universidad Simón Bolívar, ¿no? Pero sin embargo hemos construido muchos instrumentos o documentos, resúmenes, que estamos compartiendo de manera externa a todos los colegas y yo esa información también se las dejo, está organizada. Sí hay ya una información organizada, más o menos como lo que mostré al final. Perfecto, vale, profe, gracias. Hay una pregunta que está muy contextualizada con el día a día en estos momentos. Dicen, las clases actuales algunas son remotas. En el contexto evaluativo, con instrumentos como estudios de caso, exposiciones y un gran número de estudiantes, por ejemplo, en números entre 40 y 60, pienso que resulta en ocasiones un poco difícil manejar este tipo de instrumentos, por lo que hay que recurrir a test sistematizados. ¿Podemos emitir un juicio de valor en todo el sentido de la frase frente al desarrollo de un proceso de aprendizaje del estudiante frente a la evidente y facilidad actual del plagio, que es muy lo que comentabas al inicio? ¿Cómo tener una certeza de que el estudiante, pues evidentemente, está siendo responsable con su prueba? Vale, en cuanto a la identificación del recurso de evaluación, le decía que si bien hay una gama que nos presentan los marcos conceptuales de cuando uno habla de evaluación, pues sí hay que mirar qué diseño o no. Por ejemplo, ya digamos que ahí viene ya la gestión curricular que hace el docente, ¿no? La gestión curricular tiene doble visión. Una, determinar qué es lo más pertinente de acuerdo al conocimiento didáctico y disciplinar del maestro. Y dos, excluir lo que yo no considero pertinente, ¿no? Esa es como una doble función del currículo. Por un lado, escoger lo más pertinente, pero por otro lado, excluir. Entonces, yo lo que hago personalmente es, conociendo el contexto, por ejemplo, si tengo un grupo muy grande, pues no utilizo estrategias de evaluación como estudios de clase. Incluso yo he llegado a utilizar hasta árbol de problemas en situaciones de enseñanza de ciencias básicas. Y eso las manejo con el Jamboard, que tampoco lo mostré, que es otra plantilla, o Teams, que tiene, digamos, un esquema también muy parecido a Jamboard, que se puede trabajar de manera online directa con los estudiantes, ¿no? Pero para concluir a la pregunta, creería yo que ahí ya viene la evaluación que debe hacer previamente el profesor para tomar pues, la decisión final de qué recurso es el más pertinente, ¿no? Por eso nosotros en estos contextos siempre hablamos de un conocimiento didáctico del contenido, pero también de un conocimiento disciplinar, ¿no? Es el profesor el experto y por tanto quien toma la decisión frente a ello. La valoración, pues el proceso, como lo hemos planteado, es transversal, pero debe ser durante todo el proceso, ¿no? Si bien hacemos por
presentar un previo o una nota, algunas cuestiones que son de tipo sumativa o evaluación sumativa, internamente yo puedo desarrollar un proceso de formación, de evaluación formativa. Y simplemente, por ejemplo, podría trabajar secuencias didácticas o guías didácticas o resolución de problemas donde evalúe el proceso del estudiante. En grupos muy grandes, estas estrategias tienden a ser muy pesadas porque el seguimiento debe ser 1 a 1. Eso sí es cierto, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros a veces sentimos que la pedagogía se queda corta en estas discusiones. Pero la recomendación que yo siempre doy es evalúe el contexto del grupo que usted tenga y la cantidad de estudiantes que tenga. Y en función de eso tome la mejor decisión, ¿no? Es finalmente lo que uno hace. En ese mismo contexto, ¿es factible tener un programa analítico temático enfocado a la virtualidad que no afecte competencias y cursos siguientes? Esto pues tiene que ver mucho con el tema de cómo hacer el seguimiento y evitar el tema de la facilidad y el plagio frente a los instrumentos de evaluación. Mire, el recurso o el medio no define la calidad de la educación, ¿no? Es decir, yo puedo generar un desarrollo de un curso de manera presencial o de manera virtual y ambos tienen que tener el mismo componente de calidad. Por supuesto que hay que trabajar mucho en la cultura de la ética de la evaluación y de los aprendizajes con los estudiantes. Y son dimensiones que hay que entrar a trabajar, de hecho, con grupos de apoyo desde psicoeducativos, desde las instituciones donde nosotros trabajamos, ¿no? Por tanto, yo creo que las situaciones problemas evitan ese tema del plagio, porque en la medida que nosotros pongamos a pensar y a desarrollar pensamiento matemático y de las ciencias básicas en los estudiantes, que involucre desde una simple consulta hasta una simple sistematización o revisión de artículos de investigación y en función de eso que tomen decisiones, pues creería yo que los estudiantes se van a ir, digamos, migrando, sacándose de esa zona de confort, ¿no? Hay que ir desarrollando también estrategias que le permitan a uno conocer si eso está cierto, ¿no? Por ejemplo, allá hay plataformas que con eso es inteligencia artificial, hay un software, o hay varios ya, gratuitos, que el estudiante, si ustedes le mandan a hacer un ensayo, entonces buscan el ensayo, cualquiera que esté publicado, lo colocan en ese software y el software le cambia el sentido de las palabras y queda un ensayo nuevo. Y si usted lo pasa por un programa de plagio, no le va a encontrar plagio. Eso es una de las dificultades que tenemos. Es decir, hay sus pros y sus contras, y creo que en eso, sobre todo en universidades como la nuestra, que son universidades con programas presenciales y que en este momento estamos generando trabajos remotos, pues hay que entrar a indagar, ¿no? El trabajo de reflexión pedagógica y tecnopedagógica en estos contextos, en estos momentos son muy importantes, pues para poder llevar a cabo todas estas reflexiones que se están planteando acá, ¿no? Y que seguramente ahora mismo no tengo respuesta frente a ello. Pero sí es una realidad, sí es una preocupación del plagio, pero yo solamente concluyo con esto. En la vida real, cuando hay un profesional, de no importa el área que sea, que ya está en el ejercicio profesional, las situaciones problemas se resuelven en comités de trabajo. Las situaciones problemas se resuelven con el equipo de trabajo. Incluso nosotros, los que tenemos cargos directivos, no tomamos decisiones solos. Por lo tanto, la vida misma del profesional, la realidad misma del profesional, es que sus problemas los resuelven en su gran mayoría en equipos de trabajo. Así que el hecho de que ellos consulten, dialoguen con sus compañeros en una prueba, para mí no es un problema, ¿cierto? Y bueno, y ahí podríamos generar muchas discusiones sobre eso. Pero lo cierto es que las empresas necesitan personas que desarrollen competencias blandas de trabajo en equipo, de liderazgo y de otras connotaciones que nosotros no estamos teniendo en cuenta en la enseñanza de la ciencia básica, ¿no? Pero entraríamos en otro discurso que generaría pues otras 2 horas, por lo menos. Sí, totalmente, profe Juan. Finalmente los procesos de formación van un poco más allá del proceso de vigilancia y seguimiento, ¿no? Porque finalmente la formación del ser humano es desde su formación
cómo el estudiante asume y aborde ciertos compromisos y responsabilidades sin que estemos bajo ese paradigma que los docentes tenemos que estar y ser vigilantes frente a esos procesos. Así es. Bueno, en ese sentido agradecemos, profesor Juan Pablo, gracias por compartir en la tarde de hoy, acompañarnos, igualmente a nuestros asistentes. De igual manera, invitamos a todos los presentes a participar de la próxima cualificación bajo la temática Recursos Moodle y plataformas externas para la evaluación de entornos digitales. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Gracias, líderes Mediatic, Unisimón. Feliz tarde para todos. Hasta luego, feliz tarde, muchas gracias a todos.